Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones de su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias, información vital e importante. Bueno, vayamos a México. Tengo muchos hechos y noticias importantes que exponerles y quiero que pongan atención a lo que voy a decir porque es verdaderamente importante. Porque México ya inició una guerra económica, política con los Estados Unidos. Y con esto, claro, viene la venezualización de México. Y cuando digo venezualización de México, no es porque México y Venezuela sean similares. Es totalmente diferente. Son los medios de comunicación corporativos, políticos y medios de comunicación corporativos, así también como empresas y empresarios, quienes quieren, a través de una guerra mediática, hacer creer que las acciones del señor Andrés Manuel López Obrador conducen a México por el mismo camino y destino de Venezuela, de Cuba y otras naciones. Socialismo, como dice el señor Mike Pence, Mike Pompeo y el mismo Donald Trump. Bueno, porque es precisamente el objetivo, crear psicológicamente las condiciones necesarias para demonizar a México y al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, por eso le llamo la venezualización de México. Las acciones son similares, los gobiernos totalmente diferentes. Es únicamente cuestión de conocimiento y enfoque. Pero vayamos, ¿por qué digo esto? No olvide usted precisamente que el señor Mike Pence le exigió al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador reconocer al autoproclamado Juan Guaidó. México, desde que el criminal o el terrorista Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela, México no lo ha reconocido ni ante ningún organismo, ni la Organización de Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos o CELAC, o ninguna de las instituciones latinoamericanas, norteamericanas o de la Organización de Naciones Unidas. No lo ha reconocido y no lo reconocerá. ¿Por qué? Porque simplemente la Constitución Política Mexicana dice que no solamente la Constitución Política Mexicana, dice no al intervencionismo en asuntos internos de otra nación. Lo mismo, la Carta Magna de las Naciones Unidas también dice en el artículo 33 que no a la intervención en los asuntos internos de otra nación. Entonces, precisamente, México se apega a las normas y leyes, tanto nacionales como internacionales, guste o no a Estados Unidos. Pero fue a partir precisamente del no reconocimiento del señor Juan Guaidó y las políticas económicas implementadas por el señor Andrés Manuel López Obrador las que han disgustado precisamente a Estados Unidos. Entre esas acciones, ¿cuáles son? Precisamente la recuperación de Pemex, la inversión para una nueva refinería en Dos Bocas allá en Tabasco, que va, precisamente lo dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, bueno, no le gusta a Estados Unidos que México recupere a Pemex y que Pemex a través del Estado se convierta en competencia para sus multinacionales y transnacionales. Es una guerra económica. Precisamente por ello inició con el incremento de tarifas arancelarias a los productos o a ciertos productos de México, como el acero, aluminio y así también como a productos lácteos y de otro tipo. Bueno, por eso las tarifas arancelarias. Iniciaron una guerra arancelaria México y Estados Unidos, una guerra económica. Pero si México, el señor Andrés Manuel López Obrador, quiere recuperar a Pemex, entonces, ¿quién está en contra de todo esto? Bueno, está BlackRock. Estoy hablando del señor Larry Fink, el fundador de esta empresa financiera, la más importante a nivel mundial, una empresa que domina casi todos los bancos del mundo, y obviamente como Larry Fink la empresa BlackRock fue la más beneficiada con las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto, que dieron paso a la privatización de las empresas estatales. Bueno, fue a partir de entonces, como no le gusta la política económica del señor Andrés Manuel López Obrador, bueno, entonces, ¿qué hace Larry Fink? ¿Qué hace BlackRock? ¿Qué hace Wall Street para tratar de demonizar al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador y a Pemex? El rating crediticio de las empresas que se encargan de dar los créditos o los rating crediticios de cada nación. Moody's, Fitch y Standard & Poor's. ¿Qué es lo que hacen? Rebajar el rating crediticio de Pemex.
lo rebajan 1.7, bueno, 1.7, rebajan su rating crediticio. Que la inversión no es atractiva en México por las políticas implementadas por el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero resulta que si vamos, cuando el señor Enrique Peña Nieto era presidente de México, el huachicol estaba en su apogeo. Todos saqueando los oleoductos de Pemex. El crimen organizado, grandes empresarios, muchos políticos, y digo expolíticos y políticos o expresidentes como el mismo Fox, Calderón y toda la élite, saqueando los ductos de Pemex, no invirtiendo en Pemex. Pemex yendo de picada y Standard & Poor's, Fitch y Moody's nunca rebajaron el rating crediticio de Pemex cuando estuvo el señor, sí, ya hablo de Enrique Peña Nieto, al contrario, se le dio en Estados Unidos el premio de estadista del año, cuando estaba desmantelando las empresas estatales. Curiosamente, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador inicia la reactivación de la economía mexicana, invirtiendo más en las mismas empresas estatales como Pemex, reinvirtiendo en la ya existente para implementar su capacidad, para terminar una lucha en contra del huachicol, para terminar con el saqueo de los ductos de México. Resulta que cuando se están luchando en contra de la corrupción, en contra del saqueo y la reestructuración y construcción de Pemex, resulta que Fitch, Standard & Poor's y Moody's rebajan el rating crediticio. ¿Qué le dice eso? Bueno, ¿por qué lo hacen? Muy simple. BlackRock, Wall Street y otras grandes multinacionales de Estados Unidos son las que controlan precisamente a estas agencias crediticias internacionales, como Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Si ellos dominan a estas empresas crediticias y quieren lanzar una guerra económica en contra de una nación, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, apuntan a la nación o al gobernante, y estas empresas, por ser creadas y diseñadas por las grandes multinacionales como BlackRock y Wall Street, bueno, tienen que iniciar su lucha en favor de esas políticas agresivas en contra de la nación que han designado precisamente el señor Larry Fink y Wall Street. Y eso es lo que hay detrás de estas empresas, porque son empresas políticas que se utilizan para crear presión sobre los gobiernos que quiera el gobierno de Estados Unidos. Pero no solamente es Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Vayamos, el documental en el cual el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador afirma que hay una investigación y que se procederá penalmente en contra de aquellos que financiaron a este documental llamado Populismo en América Latina. El populismo en América Latina, para tratar de demonizar al señor Andrés Manuel López Obrador en su carrera a la presidencia, para tratar de descreditar y demonizar al señor Rafael Correa, precisamente del Ecuador, el expresidente Rafael Correa, para demonizar al señor Lula da Silva, que está preso, es un preso político, porque está de manera ilegal en la cárcel, y en Argentina, tratando de demonizar a Cristina Fernández, que es candidata presidencial para la Argentina, una candidata presidencial para la Argentina en este año 2019, y hay que demonizar a esos gobiernos populistas, a esos gobiernos progresistas que representan una amenaza para los intereses de las multinacionales y transnacionales. Y el señor Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una investigación en contra de aquellas empresas o empresarios que hayan participado o que hayan financiado este documental, que en México se llamó Operación Berlín, disfrazado de populismo. Fíjese usted, pero resulta que ahora que el gobierno de México viene a exigirle precisamente a estas mismas empresas, a estos mismos empresarios, a estas mismas paraestatales o a estas mismas empresas privadas como Televisa, Televisión Azteca, Grupo Reforma, y que viene a exigirles que paguen sus impuestos, y digo impuestos porque según diferentes medios Reforma podría deberle al gobierno mexicano más de 160 billones de pesos, 160 billones de pesos, al gobierno, o al fisco, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
160 billones en impuestos. Resulta que ahora que el gobierno de México, que viene a poner orden, a tratar de erradicar precisamente la corrupción, y que quiere que todos paguen sus impuestos como lo hace cualquier ciudadano, resulta que los empresarios se ofenden y los medios de comunicación corporativos aseguran que hay una guerra en contra de la libertad de expresión. De la libertad de expresión únicamente porque se les exige pagar su fair share, porque se les exige pagar sus deudas con el Estado. Resulta que van en contra de la libertad de expresión, como si nada más los medios de comunicación corporativos tuvieran derecho a expresar lo que ellos quieren. Háganme usted el carajo favor. Bueno, eso es parte de esta guerra, una guerra mediática en contra del señor Andrés Manuel López Obrador a través de sus mismos medios que siempre se vieron beneficiados con las políticas del señor Peña Nieto, de Calderón y de Fox y del mismo Salinas de Gortari. O sea, los mismos que han ido destruyendo, desmantelando, dividiendo y vendiendo a México, son los que ahora se sienten ofendidos, son los que hoy hablan de dictaduras, son los que hoy sienten que realmente México va en retroceso cuando se está recuperando lo perdido. Bueno, es que depende del enfoque de cada quien, cómo mire las cosas y lo bien informado que esté. Eso es lo que yo miro hasta estos momentos. Pero miren, no solamente eso, sino que detrás de estos documentales se encuentra, por ejemplo, el señor Enrique Krause, Agustín Copel, Larry Fink. Bueno, Larry Fink es de BlackRock, y ya sabemos su juego. Alejandro Ramírez y Germán Larrea. Todos estos personajes están conectados entre sí para crear la guerra mediática en contra de AMLO y al mismo tiempo hacer lo posible porque México se convierta en un estado ingobernable y de esta manera puedan llegar o puedan poner en el futuro a uno de sus gobernantes, a uno de los políticos títeres en el poder. Es lo que hay para México. Pero es que esto es mucho más extenso todavía, mucho más extenso. Y aquí es lo que les estoy diciendo. Ya miro esto que le acabo de mencionar. ¿Por qué ha iniciado la guerra mediática en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que pretende y quiénes están detrás? Ahora, voy a decirle otros puntos muy importantes y tiene que ver sobre migración. Puede que usted pueda calificar a Andrés Manuel López Obrador hasta con un 90% de positivo. Positivo, todo lo que ha hecho. Todas sus reformas, todo lo que nos ha venido ofreciendo, becas para estudiantes, acceso a las playas, ya no más privadas, recuperación de la economía, apoyo económico a quien lo necesite, todo es correcto, todo para México es beneficioso. Pero hay un 10% que puede, ese 10% que queda afuera, es el que puede realmente destruir